Muy buenas noches. Estamos acá haciendo una grabación porque como Mercurio está retrógrado, no pudimos entrar a compartir en directo, así que tendremos que hacer arreglos o esperar que la energía se baje un poquito. Pero queríamos hoy saludarlos a todos, Alex, Gaby y Martita. Muy buenas Hola, hola. noches. Buenas Igual noches. estamos Noches a aquí para todos. nuestra plática, así que eh, los dejo para que saluden y para que nos organicemos en una plática muy interesante sobre espiritualidad. Ok. Hola, hola a todos. Mucho gusto. Un placer enorme estar aquí una vez más y agradeciendo a todos aquellos que se toman el tiempo de escucharnos, de participar, aunque esto va a ser una grabación, pero nuestro corazón está con ustedes. Y sé que el de ustedes también con nosotros. Hola a Definitivamente. todos. Dale, dale. No, definitivamente es otra forma de comunicación. Posiblemente hoy nos tocaba nada más exponer un tema y hay que Así es, fluir. En la vida siempre hay que fluir, así es que así es. estamos fluyendo en este momento con esa situación. Además, Claro. estamos hablando que queremos hablar de espiritualidad y yo pienso que cuando yo empiezo en todo esto de la medicina y cuando empiezo a descubrir cosas que coinciden, cosas que pasan, es cuando realmente para mí, empecé a descubrir la espiritualidad. Y la espiritualidad no tiene que ver con que si pongo velas o pongo inciensos o si hago mantras o si qué sé yo. Hay técnicas lindas, actuales, pero al final he llegado a la conclusión que la espiritualidad es poder vivir con congruencia con uno mismo y darse el permiso de que todos los sentidos que se nos dio, que se nos proveyó, no solo los cinco sentidos que nos enseñaron en el colegio, que los estamos expandiendo y los estamos pudiendo usar para conocer más sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre cómo ir navegando por la vida de una mejor forma, pero de una forma además maravillándonos de lo que estamos viendo y sintiendo. Entonces yo creo que sí hay una confusión con espiritualidad, ¿verdad? Porque se hablan unas cosas también en las redes que yo respeto a la persona que lo dice, pero que sinceramente para mí no tienen ni pies ni cabeza. Y digo, no, es que tenemos que estar conectados, sí, a esa parte sutil, a esa parte divina, a ese Dios que está en nosotros, pero también tenemos que estar muy bien conectados a la tierra. Y cuando yo siento que una persona ya se empezó a desconectar y que ya empieza solo a hablar de cosas extrañas, eh, como que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué piensan ustedes? Pues voy a tomar la palabra. Considero que lo que acabas de decir es muy importante, que la espiritualidad no tiene que ver únicamente con la religión. No, hay personas que no son nada religiosas y son muy espirituales, Sí. ¿verdad? Entonces, ese tema es bien importante que lo separemos, pero considero que la espiritualidad tiene mucho más que ver con cuando estamos pensando, conscientes de quién soy yo, a qué vine a esta vida, cómo me estoy relacionando con los demás, qué estoy haciendo para conectar realmente con la esencia. Creo que eso está más enfocado en la espiritualidad. Y sí, ahorita está muy, pongámosle moda, que todo el mundo quiere conectar con la espiritualidad, pero sí desde dónde, desde qué necesidad lo están haciendo, ¿verdad? Entonces sí, es muy interesante lo que tú dices y sí, las preguntas están ahí, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿A qué vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy cuidando mi planeta? ¿Cómo estoy aprovechando todo lo maravilloso que he recibido, ¿verdad? Con esta vida que nos dieron nuestros padres. Es lo que pienso. Definitivamente, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes. Para mí también parte de lo que llamamos espiritualidad es tener una conexión con esa energía divina que es parte de nosotros y que debo aprender a convivir con ella, a cuidarla, porque mientras yo cuido ese canal, o sea, esa energía interna, cuando yo cuido de mí, también estoy aprendiendo a cuidar mi exterior. Entonces, esa es parte, creo yo, de nuestra misión, poder vivir en congruencia, como tú decías,
con lo que yo siento, con lo que yo hago, y con ese ser supremo o esa energía suprema, como cada quien lo quiera llamar, pero estar honestamente conectados, el poder expresar realmente lo que sentimos y pensamos y que se vuelvan uno. Para mí eso es la espiritualidad, vivir en congruencia con lo que uno quiere, lo que uno piensa y obviamente actuar bajo ese sentimiento, bajo ese pensamiento. Pero sí ser uno con el creador es ser uno mismo, ¿verdad? Claro. Yo saludo a todos. Es un tema interesante porque depende de la experiencia de cada uno y lo que ha vivido, así recibe ese término, la espiritualidad. Yo recuerdo cuando era pequeño y para mí la espiritualidad era lo que me inculcaban en mi casa, la oración, la religión, la oración que hacía en la noche con mi mamá, que todas las noches hacíamos una oración, era el momento de espiritualidad que yo tenía, era lo que me conectaba con mi esencia, con esa parte que no se ve, pero que es inmensa, que es eterna, que tiene acceso a todo el conocimiento de la humanidad, la que nos conecta con nuestros ancestros, que es parte de esos ancestros, pero en ese momento uno no lo ve así, lo ve como no lo enfocan de una, es como abrir una pequeña ventanita para un niño, ¿no? Es una Así es. ventanita que uno empieza como a ver por este agujerito que es la espiritualidad y poco a poco uno va caminando y si bien es cierto que la religión y la espiritualidad no necesariamente son lo mismo, Lo mismo. sí creo que la espiritualidad empieza a través de la religión, ¿no? Es donde nosotros tenemos el acceso, la siguiente ventana es la religión, la religión de cada uno, que puede ser, no importa cuál sea, todas las religiones tienen el mismo concepto de conectar o buscan conectarnos con esa esencia del universo, esa esencia de todo, que también es, nosotros somos partecita de esa gran esencia. Para mí eso es la espiritualidad, es la congruencia que tenemos nosotros con esa parte que es más, mucho más grande que nosotros, pero que vive con nosotros y convive, nos forma, nos da sentido para luego poder ser parte de un plan más grande, de un universo o de muchos universos, que no, tal vez no nos podemos ni imaginar qué No, tan grande es esta esencia, pero nosotros somos parte de esa esencia y ese, para mí esa es la espiritualidad, ir despertando. Después de la iglesia y la religión, hay quienes ahí se quedan y desde ahí viven una espiritualidad plena. Y hay ujú, quienes deciden ampliar un poquito más y decir, ok, sí, pero aquí tengo una ventana más grande donde puedo sentirme más parte de eso y así uno va creciendo, ¿verdad? Como los monjes que se van y no hablan por años, toman un voto de silencio, solo meditación, conectar con su esencia, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que depende de cada uno las cómo experiencias no. que ha tenido y las oportunidades de abrir un poquito más su ventanita, porque me imagino que el más iluminado de nosotros, si lo vemos de lejos, está todavía haciendo así, no ha visto nada. Entonces estamos todos empezando, ¿no? Estamos como humanidad empezando a entender quiénes somos y cuál es nuestra función en el universo. ¿Verdad? Apenas estamos entendiendo qué hacemos aquí en nuestra casa y Sí. ni eso, ¿verdad? Fíjate que Sí. hay cosas innatas. Yo recuerdo que Gaby cuando era chiquita, de repente hacía con sus manos, no sé cómo. Yo le decía, ¿y tú qué estás haciendo? Yo todavía no estaba en estos rollos. Pero de repente la Gaby, Ya, ya. ella se nivelaba sus chakras, ya ni sabía que eran chakras, ni sabía, pero ella solita era como una, no sé cómo hacía. Gaby, ¿te recuerdas? Ella se nivelaba sus chakras, era inconsciente y era algo innato en ella. Eh, muchas cosas que vamos descubriendo a lo largo de la vida, ¿no? Pues también al inicio, como decía Alex, yo pienso que todas las religiones buscan, todo ser humano busca a Dios.
Desafortunadamente, como las religiones se componen de humanos y los humanos somos a veces, Caóticos. estamos, ¿ah? Caóticos por No, a Somos naturaleza. a veces, veces por caóticos y a naturaleza. veces muy buenos. Entonces, son instituciones creadas por humanos. Desde el momento en que se forma la primera comunidad cristiana, empieza ahí ya yo soy de fulanito, no, yo le hago caso al otro, no, yo le hago caso al otro, y ahí empieza el ser humano con sus divisiones. Y entonces dice uno, bueno, al final todos los humanos hemos estado en una búsqueda de Dios, de la verdad. Siempre ha sido así, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mis hijas eran chiquitas, yo daba catequesis en la iglesia y a ellas las llevaba porque íbamos a un coro y teníamos coro y jugaban y bueno, era una vida comunitaria muy bonita. Y yo recuerdo que les contaba un cuento a los niños del catequesis de un astronauta que estaba ya harto de sus vecinos y de sus familiares y dice, no, yo voy a irme en un cohete y me voy al espacio. Yo ya no quiero saber nada de nadie de aquí. Entonces yo les iba poniendo cartelitos, ¿verdad? Todo bien dibujadito. Y entonces él andaba en búsqueda de Dios Ay, y qué lindo. mira una estrella y le dice, oye, estrella, ¿está Dios por aquí? Y la estrella solo se deja caer y ni le contesta. Después el astronauta sigue en su navecita y se topa con una nube y le dice, hey, amiga nube, ¿está Dios por aquí? Y la nube se transforma en lluvia y cae. Y así se encuentra con un cometa y el cometa genera una cola preciosa y cae también hacia abajo. Entonces el astronauta sigue en su búsqueda, pero ¿dónde está Dios? Dice, si mi abuelita me decía y me señalaba hacia arriba con su dedo y me decía, allá está Dios mirándote. Entonces el astronauta seguía su búsqueda, pero la historia es muy linda y a todos les va preguntando a todos los elementos que va encontrando en el cielo, porque a él le habían dicho que Dios estaba en el cielo. Y todo le señalaba, todo se le caía, llovía, se caía la estrella. Y entonces de repente le entra una señal de radio a su nave espacial, tit, 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 la señal de radio. Y él contesta y le dice, hey, fulanito, digamos, Juanito, somos tus vecinos, te estamos esperando para celebrar un cumpleaños, ¿dónde estás? Entonces ahí como que le hace clic y dice, ah, la nube se derritió en lluvia hacia la tierra. La estrella hizo un movimiento hacia abajo, hacia la tierra. El cometa se deslizó también hacia la tierra y yo no me di cuenta que me estaban señalando algo hasta que mi vecino, el que tanto detesto, me llama por el radio y me dice, aquí te estamos esperando para el cumpleaños. Entonces cayó en la cuenta que Dios estaba entre sus vecinos, con los seres humanos, que Dios estaba entre todos, no ahí arriba entre las nubes, sino aquí entre todos. Esa era la historia, pero entonces esa era la forma como a mí me gustaba empezar a introducir la espiritualidad en los niños, porque me gustaba contar este tipo de historias y creo yo que es una época en que uno empieza por grados también a desarrollar la espiritualidad. Hoy me da risa porque me estoy mirando acá y me miro que aquí tengo un bultito. Y un día una persona me dice, ay, Rosario, ese es tu tercer ojo. Entonces me dio risa porque ahorita que me lo miro digo, sí, ahí tengo un bulto. Pero entonces a través de la vida he ido desarrollando, sí, pasé de religión a espiritualidad y he ido desarrollando otros sentidos que no solo es la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato, que fue lo que nos enseñaron, sino que descubrimos los cuatro, y mucha gente, que tenemos un montón de sentidos que nos hacen percibir incluso seres que no se ven, incluso el mundo espiritual, donde hay animalitos, hay seres, hay, ahora podríamos decir, no llamarle mundo espiritual, sino multiverso, saber que hay muchos universos y que hay muchas formas de vida
que no solo es la nuestra. Y eso es también aceptar y reconocer que somos parte de muchos sistemas de diferentes densidades. Es parte de lo que yo he ido descubriendo y me doy cuenta que no se trataba solo de rezar o de poner la vela sin sentido o de prender el incienso, yo soy espiritual porque hago mantras. No, si yo no estoy viviendo de verdad con mi corazón abierto y con la congruencia de que lo que predico yo vivo, entonces no estoy viviendo en ningún tipo de espiritualidad. No aprendí nada tampoco en la iglesia. Ca- Es interesante porque yo lo que pienso es que la religión no es espiritualidad, pero es un camino. Es Así. una Porque herramienta. es una herramienta, es como que lo había pensado cuando estaba oyéndole hablar, se me vino exactamente el concepto, ahorita se me olvidó por estar poniendo atención a la historia De del, las... del- El astronauta. pero mi punto es, aquí en Guatemala nosotros tenemos pues, la religión católica y la religión cristiana creo que son las que más predominan. Sí, Y para los católicos, pues, la cuaresma es muy importante y las procesiones, y hay quienes están de acuerdo y quienes no. exacto. Pero lo que yo les puedo decir es que estando no solo en Antigua Guatemala, sino aquí cuando yo he asistido a procesiones grandes, es un instrumento o es una herramienta que de verdad genera, o sea, la gente puede tener en su mente y en sus corazones sus problemas, sus cosas, tal vez habrá gente buena, gente mala, hay de todo, ¿verdad? Ahí reunidos por una creencia, por fe, por algo que los une en un momento solemne y ahí se crea una energía de espiritualidad. Aunque la gente tiene sus cosas, se vive una atmósfera y se vive algo que no pasa en un desfile, no pasa en un concierto. Es algo único porque es una herramienta que es como una pirámide, ¿no? Es como una pirámide que genera un tipo de energía que sí mueve la espiritualidad en los presentes, todos. Yo estoy seguro que Ah, aunque la sí. gente no sea católica, se llega, se separa ahí y siente el fervor de la gente y ese movimiento, eso hace algo, ¿verdad? Es como un ritual, es un ritual. Sí, Y sí transforma, y sí es una herramienta poderosa que o nos abre a la espiritualidad, aunque sea un momentito, aunque sea en lo que Nos abre a pasa, ¿verdad? reflexionar, ¿verdad? sí, Sí, yo lo veo así, siento que tal vez, sí, la religión no es toda la espiritualidad, pero sí es una herramienta, como hay otras, que nos ayudan a encontrar ese camino o esa oportunidad de hacer así, acercarse a ver en el oído de la espiritualidad, ¿verdad? Sí. No podría ser también Inte- que al ver la procesión, obviamente estás mirando un reflejo tuyo, Posible. un reflejo que tiene que ver con sufrimiento cuando son las procesiones del Cristo crucificado, sufrimiento que se ha vivido a lo largo de la historia en la humanidad, con nuestros ancestros, en nuestras vidas pasadas, que nosotros, nuestras familias, y que cuando nos vemos confrontados o reflejados con esa información enfrente, nos mueve muchas cosas dentro para ayudarnos a sanar. sí, mira, Total. todo lo que han dicho, maravilloso, porque lo que cuentas tú de la historia del astronauta me hace reflexionar que realmente la espiritualidad no aparece así de repente, No, sino que es algo que se tiene que ir como regando, cultivando, para que se vaya fomentando y se vaya realmente enraizando en uno, ¿verdad? Pues exacto. yo creo, si no se fomenta, si no se cultiva, es muy raro que una persona de la nada se siente espiritual. Creo que tiene mucho que ver también con lo que decía Alex, y tú, que hay que conocerse uno, que realmente la espiritualidad nos lleva como a tener que ser muy honestos con lo que sentimos, la verdad ante todo. Yo sí he participado en cortejos procesionales durante mucho tiempo y pues fue un llamado así la primera vez, yo quiero sentir, la primera vez pues fue mágico, maravilloso, pero ya después se fue convirtiendo en algo que realmente me nutrían. Yo no iba ahí
por la novedad, porque me tomaran la foto, porque qué sé yo, sino que en cuanto tú estás esperando que venga el cortejo y dependiendo tu fe, empieza esa transformación dentro de ti porque es increíble, bueno, es creíble, cómo tu ser empieza a sentirse una expansión por dentro y mientras tú vas ahí escuchando la música que te Oh, hace como sí. entrar en ese dolor que vivió la Virgen, en el caso de las mujeres, Jesús, que no es la imagen como tal, sino que lo que representa, ahí en ese momento es donde uno emociones, reacciones, heridas, historias familiares, porque la mayoría Ahí se vamos, mueve mucho, ahí sí. vamos por un propósito, muchos que por los hijos, que por el trabajo, que entonces ahí, y no necesitas engañar a nadie, por eso siento que ahí es donde uno conecta con la honestidad, porque lo que se siente realmente no es fingido, ¿no? Y aunque uno no lo exprese, pero uno genuinamente ve personas muchas veces que van cargando y tú sientes que están transportados, los ves que es el cuerpo, pero ellos están más allá. Es algo muy, muy bonito, Es algo muy especial. muy, Yo muy creo que, especial. yo creo que todas las religiones, todas las filosofías, mientras busquen esa estar mejor, el ser honestos consigo mismo, son las herramientas perfectas, no importa cuál sea la religión, mientras te lleve a conectar contigo, con tu verdad, Claro, con tu esencia. Incluso, eh, hablando de todas las religiones que te lleguen a conectar, hasta con situaciones que tengas que sanar, porque todos tenemos cosas que sanar de nosotros y posiblemente nuestros ancestros, etcétera, etcétera. Es que es una conexión divina la que se da ahí. Y no importa si llamen procesiones o se llame meditación o se llamen como diferentes sea. formas, aquí yo creo que la clave es poder llegar a ese estado de conexión contigo misma, Sí. donde tú puedas ser transparente, puedas estar contigo y puedas sanar tu esencia. Eso es lo que yo creo que es lo más lindo de todas estas filosofías, religiones, que son el medio para que podamos llegar a tener esa conciencia interna. A ir encontrándonos, ¿verdad? A nosotros mismos también. Yo a veces tuve una época que decía, ay, no, ¿por qué tanta procesión de sufrimiento? Pero ahora entiendo que es una necesidad de contactar con ese recuerdo de ese maestro. Yo sí creo en que ese Jesús fue un hombre extraordinario que vino a enseñarnos cosas que están fuera todavía de nuestra mente y de nuestro conocimiento, y que todo eso que nos vino a enseñar era como decirnos, hey, humanos, despierten, ustedes son capaces de hacer todo esto. Y si se aman, también pueden lograr esto y esto y esto. Yo esa historia me llega al corazón. Pero cuando miraba las procesiones, que también hay otros países, como en España, por ejemplo, de la Virgen Dolorosa, hubo un momento que no me gustaba como ver el dolor. Sin embargo, hoy día cuando veo el día que salen tres vírgenes acá en Antigua, la Virgen de la Soledad le llaman, y sale el anda solo con velitas y la Virgen toda de negro. Las imágenes son muy lindas, eh, y la gente está en la calle con velitas que representan la luz, el dolor que se pareciera que se desaparece en la muerte, pero que en realidad sigue la vida. Y esa es como la principal lección que nos vino a enseñar Jesús, ¿verdad? El Maestro Jesús. Es la muerte no termina con la vida continúa. ¿Y cuánto ahorita si ustedes miran en las redes sociales, en películas, cuánto se habla sobre la muerte no existe, solo es un momento de transformación, es una oruga que se metió en su capullito y es su momento de convertirse en mariposa y se está cambiando el vestido dentro del capullo y cuando ya se logró cambiar su vestido, rompe el capullo y sale.
Todavía no lo entendemos así porque cuando se nos muere un ser querido es muy doloroso. Sin embargo, creo que poco a poco la humanidad va asimilando un poco y entendiendo que esa presencia física que podías tocar se convierte en una presencia que inunda todo y que sigue existiendo. Y que cuando uno siente la energía, puede sentir que la persona está ahí, que la persona está acá, que aquí hay un ser de luz, que aquí, o sea, sí hay un desarrollo de otros sentidos que nos van llevando a descubrir una parte también muy linda del mundo espiritual, de lo que mueve la música, Alex, de lo que mueve el sonido, de lo que mueve, qué sé yo, un color, un aroma, un colibrí que está volando ahí. ¿Qué está moviendo? Es que hasta un aleteo de una mariposa genera unas ondas que van que no terminan. Entonces, todos esos misterios, yo creo que no nos va a alcanzar esta vida para aprender todo lo que tenemos que aprender, pero, pero hemos logrado captar cositas que nos hacen descubrir la vida de una manera hasta con comunicación con las plantas, comunicación con los animalitos. Eh, es increíble, no, es creíble, Sí, es la maravilloso. verdad que sí. Poco a poco que uno va compenetrándose con la tierra, con la vida, con los animalitos, con las flores, con los aromas, con todo ese mensaje divino que existe. Y mira que fue interesante hablar de la espiritualidad, de lo religioso, pero también yo conozco personas que no creen en Dios, que no tienen una religión como tal, y son personas muy espirituales. Son Sí, personas que se basan en, creo que yo, en los fundamentos de la espiritualidad, ¿verdad? Que es el amor, desde dónde hago lo que estoy haciendo, estoy siendo honesto conmigo mismo. Y yo he visto personas, las he escuchado, las he tratado, que sin creer en nada, un ser superior, tienen una vida muy correcta, tratan de estar haciendo siempre el bien cosa. y, y, y eso, dice uno, la verdad, la espiritualidad está en todo y en todos. Solo es que nos demos ese permiso de integrarla y de entender que no somos como yo creía antes. Yo me enojaba cuando hablaban de marcianos y cosas. No, decía yo, ya cuando fui creciendo, cuando fui desarrollando y entendiendo, dije, no puede ser que solo estemos nosotros en el universo. Y pues me gusta mucho escuchar experiencias de las personas y había una persona que no estoy fomentando nada de esto, pero que me hablaba de sus experiencias con hongos que son naturales, las plantas, y me decía, puedes ver las alas, pues ver hadas, puedes ver la textura y el alma de las plantas. Y me decía, te das cuenta que somos un complejo de cosas mucho más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, ¿verdad? Entonces la espiritualidad es un tema, wow, Así. larguísimo, amplio realmente, pero sí que nos lleva a tener mucha responsabilidad con nuestra verdad. Esto es lo que yo considero. Interesante porque lo que dice Martita es interesante. Estamos limitados por nuestros sentidos para poder percibir lo que nos rodea, para poder contactar con la espiritualidad. Nos limitan mucho. Confiamos demasiado en nuestros cinco sentidos que son primitivos, ¿verdad? Las moscas miran mejor que nosotros. Los perros huelen más que nosotros y oyen más que Escuchan más que nosotros. nosotros. Escuchan más que nosotros. Muchas más frecuencias, Posiblemente pero entienden más que nosotros. hasta algunos nos entienden más. Pero por eso les digo las herramientas. Mi mejor amigo, voy a hablar de él porque para mí es un caso bien bonito. Mi mejor amigo de la infancia, en un momento nos empezamos a separar, ¿verdad? La adolescencia y todo, nos empezamos a separar. Y él tomó un camino raro, ¿no? Yo, gracias a Dios, les puedo decir que he tenido luz siempre en mi camino. Siempre he tenido mucha suerte y he tenido mucha luz. Entonces casi no les puedo hablar de oscuridad, muy poco, ¿verdad? De que yo me haya metido en una cosa turbia, oscura, densa. He Hasta tenido una buena suegra te tocó. sí, es que tengo la suerte de mi lado siempre, gracias a Dios. Gracias. Pero, pero este amigo empezó a tener otras amistades y otro tipo de vicios y cosas. Y a mí me sorprendió porque su tía
un día le dijo, mira, te invito a hacer un viaje conmigo y quiero invitarte a este viaje porque sé que te ayuda. Y se lo llevó a la India. Se fue un mes a la India. Y fueron ahí a ver la realidad de la India. No se fueron solo a la parte bonita, sino fueron a conocer. Y él venía contando todas las historias ahí, de todos los baños y toda la comida, todo. Pero lo más interesante fue ver el cambio que él tuvo. O sea, de estar turbio pasó a ser luz. Así de un mes para el otro. espiritual. Exacto, porque logró hacer ese clic, esa congruencia con su esencia, que es que la estaba dejando a un lado. Y eso puede ser a través de una religión. Yo me acuerdo que él regresó con Sai Baba, ¿no? Era lo que él había ido a aprender ahí con él y el Vibhuti y yo qué sé. Son herramientas que al ser humano le sirven, ¿no? Y también tengo un caso de otro amigo que estudiábamos juntos en el colegio que igual, ¿no? Iba por mal camino, pero encontró en la iglesia cristiana una luz que le hizo ese clic también. O sea, cuando yo me lo volví a encontrar, era otra persona, era un ser humano totalmente distinto, entregado, viviendo en plenitud. Y yo dije, wow, o sea, de verdad, no es en sí que si es el budismo, que si es el cristianismo, que si No es... es solo un camino. Ajá, no, eso no es tan lo importante, aunque todas, bien llevadas, sí nos conducen a la espiritualidad, ¿verdad? Igual como decía Martita, la persona que yo no creo que sea atea, ¿verdad? Alguien que es espiritual, difícilmente creo que pueda ser ateo, porque si dice que es espiritual, se da por sentado que hay un espíritu y que hay un origen, de algún lugar tiene que venir eso. Entonces, tal vez no es religioso y no cree en ninguna religión per se, pero sí tiene la conciencia de que hay un creador y que Y nosotros ve a la otra esencia, persona. O ¿verdad? sea, respeta el espíritu que hay en la otra persona. Eso es lo que me han comentado, pero tú lo que tú dices es de verdad muy cierto. Y disculpa que Exacto. te interrumpí, pero mencionaste cosas muy importantes, Alex, de tus amigos, porque muchas veces de verdad que situaciones como una enfermedad, una crisis, alguna situación difícil hace que despierte la espiritualidad en muchas personas, ¿verdad? A través del sufrimiento empiezan a cuestionarse y a ver un poco más allá y a conectar con esa espiritualidad. Y también mencionaste algo de los perritos y que no usamos todos nuestros sentidos, pero yo estuve leyendo algo que me pareció muy fascinante acerca de los niños con autismo, que mencionaban muchos estudiosos del tema que ellos lo que se está descubriendo es que tienen una excesiva sensibilidad, que ellos ven y presienten como un perrito, ¿verdad? Sin hacer comparación, que el perrito, si su amo viene a unos 2 cuadras, él ya sintió que ahí viene y Sí, se pone, pero es su naturaleza, se pone a moverse, se pone feliz. Un niño con con autismo, también siente, ahí viene alguien que puede tal vez lastimarme, que viene no sé, inquieto, y él no sabe manejar eso porque no estamos preparados para eso. Entonces, eso es lo que los hace que se inquieten, que lloren, que se enojen porque son extremadamente sensibles. Entonces, hasta en eso no estamos preparados para desarrollar tantas habilidades, ¿verdad? Por eso nuestro cerebro no funciona al 100% porque no creo que estuviéramos acá. Y yo creo que algo muy importante también es como poder saber que no necesitamos del sufrimiento para Sí, encontrar nuestra definitivamente. espiritualidad, sino con el simple no me siento cómoda o no me siento cómodo, necesito reconectarme. Y necesito reconectarme, puede ser desde una oración, puede ser desde una iglesia o una filosofía, puede ser desde la naturaleza, puede ser desde una meditación, desde un baile. Lo importante es reconocer dónde yo me siento y me sintonizo en mi centro para entonces conectarme con esa parte divina interna y externa. Me queda claro que todos tenemos, ¿verdad? Exacto. sin embargo, yo sí creo que
Todos estamos en la niñez, ¿verdad? Cada uno viviendo lo que estamos viviendo, llega la adolescencia, estamos estudiando a lo mejor, nos graduamos del colegio y ahora tal vez seguimos trabajando o estudiando otra cosa, pero llega un momento en que uno dice, ¿y ahora qué toca? ¿Y ahora qué? Y yo creo que ese momento, todos llegamos de maneras diferentes, porque hay quienes tienen que atravesar el túnel oscuro, la noche oscura del alma, y verse en el suelo para poder reaccionar y decir, necesito levantar, necesito terapia, necesito ayuda, necesito buscar a alguien que me apoye. Eh, y cuando entonces encuentran ese apoyo, empiezan a conocerse a sí mismos porque no nos enseñan a conocernos a nosotros y crecemos sin saber absolutamente nada. Pero llega un momento en que como que nos topamos con la pared y ahí empieza nuestra búsqueda. Y a todos nos toca más de algún topón donde tal vez no vamos por el camino que nuestra alma nos va guiando y cuando nos vamos por otro lado y nos topamos, ahí vuelve otra vez la reflexión, el análisis, otra vez no estoy bien, tengo que buscar, no iba por el camino que debía ir. Y ahí es donde uno descubre que al final, de verdad, nuestra alma siempre nos va a jalar hacia la evolución. Siempre. Exacto, justo estaba pensando en esa idea cuando Gaby dijo que no es necesario el sufrimiento No. para, ¿verdad? Sin embargo, lo que dice Rosario tiene mucha razón. Nosotros evolucionamos porque, como decía, somos niños, llegamos a un punto, ya estudié, ya me gradué, ¿y ahora qué hago, no? En ese momento necesitamos el caos, porque el caos es el único que hace que una especie evolucione. Si no hay caos, no hay evolución, no hay movimiento. Entonces sí necesitamos de, como dice Rosario, de algo, ese topón o esa pared, si se dan cuenta, todos, no hay un ser humano que pueda decir, yo jamás me he topado con esa pared, todos, porque el caos es necesario y hay sufrimiento, hay dolor, hay ansiedad. En esos momentos, eso es lo que yo entiendo como caos, que necesito ese caos para poder buscar ayuda. Necesito la Si no me doy crisis, ¿verdad? cuenta. Una crisis para Exacto, poder, esa crisis. Eso sí, para mí es caos. El caos, y le llamo caos porque no solo es en el ser humano, es en el planeta, es en el universo, que es esa fuerza que genera la evolución, necesita el caos. Nosotros los humanos pues lo vamos a ver como un conflicto existencial, de pareja, de trabajo. Le ponemos un nombre porque tenemos una realidad que estamos viviendo acá. Pero esa misma fuerza funciona en el universo igual, a través de colisiones de planetas, agujeros negros, todo eso genera un caos que transforma y da la evolución, es una herramienta también, ¿verdad? Entonces, tal vez no es que sea necesario el sufrimiento, pero yo diría que sí, un poquito sí es necesario, porque ese es el caos, ese es el caos que necesitamos. Quizá, es pues como por la eso decía, frustración, tal vez la palabra no es sufrimiento, sino es necesitamos toparnos con un momento de frustración, como con cuando un retos. niño dice, mamá, ¿y ahora qué hago? Si tú le das el teléfono y le quitaste la frustración al darle el teléfono, le estás haciendo daño, porque es de la frustración precisamente donde surge la creatividad. Entonces, si el niño no sintiera frustración, no va a forzarse a inventarse un carrito, a ponerse a hacer esto. Nosotros también adultos. Hay adultos que se pasan el día entero viendo televisión, pero el que se cuestiona ese caos dice, no, si estoy todavía vivo, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde puedo servir? Es una Pero frustración, tal vez la palabra. Eh, Se creo frustra que uno, pero eso lo fuerza a uno a salir y a crear y a resolver, sí, la ¿verdad? espiritualidad es el espíritu, ¿no? Y Ujú. creo que nuestro espíritu lo que quiere es como que tengamos un estado elevado de conciencia. Evolucionar.
donde nosotros vayamos evolucionando, donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que como que es el camino por el cual nosotros podemos llegar hacia nosotros mismos. Es el Exactamente. camino más fácil para llegar hacia uno mismo. Por eso llega después de un problema, ¿verdad? Hay gente que se enferma, no sabe ni cómo rezar, pero en el momento de desesperación Así es. conecta con eso que llevamos dentro y se desarrolla un ser renovado, un ser más consciente, con mucho más paz. O sea, es un tema bastante interesante, que también tiene su parte oscura, ¿verdad? Que eso no hay que negarlo, sí. Yo lo que creo es que sí, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes que van a haber colisiones, van a haber terremotos, maremotos, van a haber explosiones, eh, pero a mi criterio, tú tienes la posibilidad de elegir cómo vivir y transitar Esos ese, momentos. ese caos, Sí. ¿verdad? Sí, claro, yo no voy a decir, no, es que es la vida perfecta. No, 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 no. Claro que van a haber caos, claro que van a haber terremotos, maremotos, etcétera, etcétera. Claro que lo van a haber porque todos necesitamos un cambio, pero sufrir es una elección, Sí, no, sufrir el donde sufrimiento uno no elige, uno es, debe elegir verlo desde diferente punto de vista. Para eso también están precisamente las terapias, para poderse ayudar y tener claro, herramientas para transitar esa transformación, ese cambio que se necesita y es necesario en la vida de cada persona de una buena forma, de una forma más claro. sencilla. Eso es lo que yo creo. Entiendo. Pero Lo que entiendo es, lo que entiendo es, el error sería quedarse en el sufrimiento, ¿verdad? O sea, el sí, sufrimiento es necesario para que tomes la decisión de buscar ayuda o de, o de moverte. Ahora hay personas que les cuesta salir de ese estado. Ese es un problema, pero el sufrimiento de por sí es necesario. Eso te ayuda a dar el siguiente paso. Es como una enfermedad. Yo le llamo caos a todo lo que genera un conflicto en un ser, ¿verdad? Así es. Que puede ser una enfermedad, que puede ser el Ujú. sufrimiento, que puede ser un duelo, que puede ser la ruptura, un empleo que te despiden o que algo, ¿verdad? Que hace que tu realidad se mueva, ¿no? Que te mueve el piso. Ya como humanidad hemos pasado, bueno, la Biblia y otros escritos nos hablan de diluvios, nos hablan de catástrofes, ya vieron, los dinosaurios, hubo un reseteo de todas las especies del planeta. Eso es caos. Y el caos y la destrucción genera una nueva oportunidad. Cambio, qué Que como dice oportunidad. Gaby, lo importante es cómo yo voy a enfrentar ese momento de caos. No me voy a quedar agachadito así por mucho porque me come. El caos se puede volver, es como una bola de nieve. Claro. Hay que aprovechar esa energía y decir, ok, yo no puedo por mis pistolas, entonces busco ayuda, ¿verdad? Busco claro. bioenergética, que me ayuden o busco algo. Me voy a la India, como hizo este mi amigo, o hago algo. Pero ese movimiento, eso es no quedarse de brazos cruzados y sintiéndome yo, si siendo la víctima, sino aprovechando el momento y la oportunidad para transformar y evolucionar, ¿verdad? Lo entiendo, yo lo entiendo así. Es como en algún momento yo dije, el miedo tú lo puedes utilizar de dos formas. El miedo te puede paralizar o el miedo Impulsar. te puede, es esa energía que te impulsa para salir adelante. Veamos Claro. cómo utilizamos todas esas energías para poder llegar a nuestra espiritualidad. Y Yo se, escogí, ahorita viene el momento en el que vuelvo a repetir las frases que siempre les digo. Para lograr esto, ¿en qué posición tenemos que estar? Del adulto, sí. Para quiero poder leerles, encauzar nuestra espiritualidad, para poder tomar conciencia de para qué estamos en la vida, para dejar de culpar a otros, tenemos que atravesar nuestro proceso de crecimiento interior, llegar al adulto para ya no culpar a nadie y gozar de esta maravilla de espíritu que nos viene del Creador, los que lo vemos así, o del universo, ¿verdad? Así es. mira qué bonito lo que estás diciendo, porque yo me puse a buscar en mi libro de oraciones, que me encanta,
y escogí con energía una para hoy. Y la voy a leer, la voy a traducir, así que si está mal traducida me disculpan. Dice, enfrentando mis propias sombras, así se llama. Querido Dios, Padre y Madre, divina luz amorosa y corazón del universo. Me encanta esta forma de saludo a Dios. Yo humildemente pido por el poder sanador de tu gracia para que me ayudes a mirar con honestidad mis propias sombras, más que señalar a las de los demás. Permíteme alejarme de el chismorreo, de criticar a otros o de juzgar o de culparlos por mi infelicidad y mi disatisfacción. Yo especialmente pido ayuda para reconocer las faltas en mí que yo he negado y comenzar el trabajo de mi alma que sea necesario para convertirme en un canal más claro, más transparente de amor y de luz en mi propia vida y en el mundo. Dame por favor la fuerza de carácter para ver mis limitaciones, admitir las cosas que hago mal, sanar mis adicciones y tomar los pasos que tengo que tomar para convertirme en una persona emocionalmente sana. Esta es mi oración para el día de hoy. Qué Qué lindo. linda. Engloba mucho de lo que hemos Sí, hablado, ¿no? eso me pareció, dije, wow, qué Engloba linda. mucho de lo que se está Sí, hablando aquí, ¿verdad? sí, exactamente. Así que, Ese pues, estado de conciencia sí, que es nos hacer haga conciencia para, y ser como dice mejores también personas. en la Biblia, ¿verdad? Es más fácil ver eh, la paja en el ojo ajeno que la viga en nosotros. Entonces es más fácil culpar a los otros que decir, yo necesito trabajar conmigo misma. Y por eso es que las procesiones, cuando muestran dolor, nos están removiendo algo aquí adentro. Y si tuviéramos ya lo de adentro sanado, no estaríamos reflejando o proyectando en el exterior todo lo que hoy se está viviendo en el mundo. Así que esta fue una plática muy bonita. Yo les agradezco. Pues no salimos al aire en directo, pero teníamos que platicarlo entre Sin nosotros duda nos van a ver y ya nos en verán. diferido. Y qué enriquecedor. Gracias, Alex y Martita y Gaby. Es que aquí yo los veo en orden. Gracias por compartir, porque de verdad se va enriqueciendo la charla y Sí, se nos va inspirando también la información. claro que sí. Y ya, yo Así sé es. que a las personas que nos van a escuchar también así les va a suceder. Así es. Bueno, Definitivo. Bueno, un placer ya se siempre llegó a la hora. compartir con ustedes y con Bendiciones todas Abrazote para las para personas todos, todos. que nos para escuchan. todas. Bendiciones, chaucito. Chao. Adiós.